Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar a explicar acerca de los linfocitos T. Entonces, vamos a saber que los linfocitos T se comienzan a surgir en la médula ósea a partir de una célula madre que es pluripotencial. Esta célula madre va a ser una célula madre hematopoyética cuyo, pues bueno, se va a estar autorrenovando a partir de un receptor que tiene llamado c-KIT. Lo más importante de esto es que en la médula ósea va a haber una alta concentración de interleucina 7. La interleucina 7 va a ser la principal interleucina que va a estar destinada a generar linfocitos, ¿ok? De hecho, la interleucina 7 va a ser súper especial para dos tipos de linfocitos T. Los linfocitos T vírgenes y los linfocitos T de memoria, ¿ok? Pero, pues bueno, en este punto que todavía no llegamos a esto, pues solamente quedémonos con que una célula madre se vuelve una célula progenitora linfoide a partir de una interleucina 7, ¿ok? La interleucina 7 entonces va a ser muy, muy importante. A partir de esta célula progenitora linfoide común que tenemos aquí, vamos a tener dos tipos, bueno, vamos a poder tener los dos tipos de linfocitos que ya sabemos que son linfocitos T y los linfocitos B, que los linfocitos B los vamos a ver después. Entonces, noten cómo es que a partir de la célula progenitora linfoide, nosotros vamos a obtener igual, con la misma interleucina, la interleucina 7, a los prolinfocitos T, ¿ok? Entonces, también tenemos aquí la interleucina 2. La interleucina 2 también ayuda, pues, para los linfocitos B. Pero entonces, los estadios que se siguen es precisamente, a partir de una célula progenitora linfoide común, se crea un prolinfocito T, y después se crea un prelinfocito T, y después del prelinfocito T se crea ahora el linfocito T final, ¿está bien? Entonces, bueno, vamos a ver precisamente lo principal de este linfocito, que es su receptor. Tenemos al TCR, ¿ok? Vamos a entender primero dos diferencias. ¿Qué es, por un lado, el TCR y qué es, por el otro lado, un complejo de TCR? Porque son diferentes, ¿ok? Entonces, por un lado, tenemos que el TCR solamente es el receptor del linfocito T. Y ya sabemos que cuenta con una cadena alfa y con una cadena beta. ¿Bien? Pero solamente es eso. O sea, cuando decimos TCR es eso, las dos cadenas alfa y beta. Sin embargo, cuando nosotros decimos complejo TCR, el complejo TCR sí va a tener al TCR. Aquí lo ponemos. O sea, es todo esto, pues. Pero los otros componentes, aparte del TCR, van a ser dos moléculas de CD3, ¿está bien? Entonces, estas dos moléculas de CD3 van a estar aquí marcadas, ¿bien? Se van a encontrar a los lados del TCR. Aquí lo importante del CD3 es precisamente lo que se encuentra por debajo de estas moléculas. Veamos que tienen una cola, que esta colita, bueno, se dirige hacia adentro de la célula, pasa por medio de la membrana y adentro tiene como que esta bolita. No sé si la alcanzan a distinguir. Esa bolita le vamos a conocer nosotros como dominio ITAM, ¿ok? El dominio ITAM, vamos a ver su importancia más adelante, pero prácticamente su única función es que se peguen ahí al ladito grupos fosfato. Cuando nosotros ponemos fosfatos en los grupos ITAM, ayudamos a que el linfocito se active. Entonces se pegan muchos, 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 muchos fosfatos, ¿ok? Entonces los CD3, cada molécula de CD3 va a tener dos ITAMs, ¿está bien? Como lo alcanzamos a ver aquí, porque son dos cadenas. Tenemos una cadena gamma y una cadena epsilon, y una cadena epsilon y una cadena beta. Esto no es importante que se lo aprendan, solamente con que sepan que hay dos CD3 y que cada CD3 va a tener dos ITAM. Entonces, hasta ahorita tenemos dos moléculas CD3 con dos ITAM cada uno. Aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro. Y aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro, ¿ok? Y también tenemos dos cadenas Z, ¿ok? Son estas precisamente, aquí están, las cadenas Z, o también llamada como CD247, ¿ok? Entonces, las cadenas Z van a ayudar a generar señales que ayuden a activar al linfocito. De hecho, son más eficaces. ¿Por qué? Porque tienen más dominios ITAM. Como pueden ver en sus colas que están dentro de la célula, tienen 3 dominios ITAM cada una de ellas. Entonces, esa es la diferencia entre un TCR y el complejo TCR. Haciendo un resumen de todo esto que acabo de decir, entonces, el complejo TCR va a estar conformado por el TCR, por
dos cadenas, bueno, dos CD3 y también por dos cadenas Z, ¿ok? Vamos a ponerle dos cadenas Z. Entonces, todas estas moléculas van a formar al complejo TCR. Entonces, cada CD3 quedamos en que va a tener dos ITAM y cada cadena Z va a tener 3 ITAM. ¿Está bien? Entonces, en total, de todo el complejo TCR, vamos a tener 10 ITAMs, ¿ok? Aquí lo importante es que estos 10 ITAMs, todos ellos van a pegarse fosfatos, se les van a pegar fosfatos más adelante y todas ellas van a ayudar a la activación del linfocito. Activación del linfocito T. Entonces, hasta ahorita esa es la diferencia entre lo que conforma el TCR con el complejo TCR. ¿Bien? Y por el otro lado, pues, bueno, no sé si tengan alguna duda de esto que acabo de explicar, o, bueno, díganme, si no, me interrumpen, ¿está bien? Tenemos también dos tipos de TCR que ya los habíamos visto al inicio de las clases. Tenemos un TCR alfa beta, que es el que pertenece al sistema adaptativo, pero también tenemos otro tipo de TCR que pertenece al sistema inmune innato. Lo vamos a mencionar porque lo vamos a ver de nuevo ahorita. Tenemos otro TCR que está en un linfocito, que es el linfocito T gamma delta, que es del sistema inmune innato, ¿ok? Entonces tenemos aquí una cadena que es gamma y otra cadena que es delta, ¿ok? Entonces aquí vamos a comenzar a describir cada uno de ellos, precisamente porque necesitamos saber los genes o el componente genético que hace que este receptor se exprese en el linfocito. Entonces miren, de la cadena alfa tenemos una parte que va a ser la región variable y tenemos una parte que va a ser la región constante. Igual de la cadena beta, vamos a tener una región variable y una región constante, ¿ok? Entonces miren, para la región constante de la cadena beta, para formarla, un gen, ¿está bien? Solo uno. Y lo mismo pasa con la región constante de la cadena alfa. Vamos a necesitar solamente un gen, ¿ok? Pero para la región variable, que es la parte que más cambia del linfocito y especificidad para los antígenos, para todos los antígenos que existen, ahí va a cambiar. Y precisamente para la cadena beta, vamos a requerir no uno, sino 3 genes, ¿ok? Estos 3 genes van a recibir el nombre de gen B, de variabilidad, D de diversidad y J de junction o unión. Mientras que la región variable de la cadena alfa va a requerir solamente 2 genes. Aquí van a ser menos, van a ser solamente el gen B y el gen J, ¿ok? Aquí no hay Ds. Entonces, si yo les preguntara, así en resumen, ¿cuántos genes se ocupan para la cadena beta? Pues su respuesta sería 4 genes. Pero para la cadena alfa, nosotros ocuparíamos solamente 3 genes, ¿ok? Y ahorita vamos a ver un poquito más de esto, pero eso es a grandes rasgos cómo es que se conforma este receptor. Y ahora vamos con el linfocito gamma delta. El linfocito gamma delta, espero se acuerden, era un linfocito que estaba intraepitelial. Es intraepitelial, se encuentra en piel y en mucosas, pertenece al sistema inmune innato y va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, miren, van a tener la región gamma, bueno, la cadena gamma va a tener una región variable y una región constante, y la cadena delta va a tener igual una región variable y una región constante, ¿ok? Las regiones constantes van a estar conformadas igual por un gen, e igual lo mismo de la cadena gamma, lo mismo, un gen. Y ahora bien, para las partes variables, la región variable de la parte delta, esta, va a requerir 3 genes. Es como si fuera un análogo, ¿ok? Es exactamente lo mismo que la cadena beta del sistema inmune adaptativo. Va a requerir los mismos, B, D, J. Mientras que para la cadena gamma vamos a requerir 2 genes. Entonces es como si fuera lo mismo que la cadena alfa, 2 genes, B y J, ¿ok? Entonces, en resumen, tendríamos así nuestros receptores. Uno pertenece al adaptativo y otro al innato. ¿Está bien?
Entonces, bueno, en la siguiente diapositiva tenemos un resumen de lo que acabo de explicar. Tenemos por un lado el receptor TCR alfa beta, que pertenece al sistema inmune adaptativo, y va a ser, aquí vamos a poner adaptativo, y abajo tenemos el que pertenece al sistema inmune innato, que es la cadena gamma delta, ¿ok? Innato. Ahora bien, tenemos la región variable, ya sabemos que la cadena alfa solamente es B y J, cadena beta va a ser B, D, J, o sea, 3 genes, y la región constante, pues por el otro lado, va a estar dada por la cadena alfa por el gen alfa y la cadena beta por el gen beta, ¿ok? Y lo mismo con la cadena gamma y delta, ¿ok? Va a ser exactamente lo mismo, es como si la cadena, esperen, es precisamente como si la cadena alfa fuera exactamente la misma que la cadena gamma, y como si la cadena delta fuera exactamente igual que la cadena beta, ¿ok? Entonces son análogos, van a estar más o menos formados por la misma cantidad de genes. Entonces, bueno, vamos a explicar un poquito más acerca de este proceso y cómo es que comenzamos, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos esta imagen, la verdad es que está un poco compleja, solamente es para mencionar que eh, tenemos en el cromosoma 7 a lo que serían los genes de la cadena beta, pero también ahí tendremos en ese mismo cromosoma a lo que serían los genes, pero la cadena gamma, ¿ok? Y mientras tanto, en el cromosoma 14, ahí vamos a tener a los genes necesarios para la cadena alfa y a los genes también para lo que sería la cadena delta, ¿ok? Entonces, eso es más o menos para ubicarlo. Y, por ejemplo, pueden ver que se encuentran ahí, por ejemplo, para el gen beta, para los genes de la cadena beta tenemos a los genes B, aquí están los genes B, también tenemos a los genes J, B, D, y aquí están los genes D, ¿ok? Y también tenemos los genes de la región constante, que son constante beta. O sea, ahí están prácticamente, pero es como muy poco educativa esta imagen, entonces vamos a pasar como que unos esquemas que hice más adelante, ¿está bien? Entonces, bueno, cambiamos. Entonces vamos a comenzar con algo muy importante. Sabemos que los linfocitos T van a salir de la médula ósea, pero van a salir en carácter de prolinfocitos. Entonces, si yo les pregunto, ¿cómo se llaman? Cuando salen, son prolinfocitos. Y en estadio de prolinfocitos, ellos van a viajar hasta el timo, ¿ok? En el proceso en el que ellos van migrando de la médula ósea hasta el timo, van sufriendo algo llamado hipermutación somática, ¿ok? Hipermutación somática. La hipermutación somática es el proceso que hacen los linfocitos en el cual ellos son capaces de recombinar, hacen edición de sus genes, sobre todo de los genes B, D y J, los combinan, siendo que tienen bastantes genes de cada uno de ellos. Tienen 45 genes B, tienen 23 genes D y tienen 6 genes J. Entonces ellos escogen un gen B al azar, supongamos que escogen el gen B17 y luego escogen al gen D5 y luego escogen al gen J3. Entonces ellos escogen a cualquiera de los genes y los recombinan, los editan y entonces cualquiera de los genes que hayan escogido van a dar como resultado a la región variable de su TCR. Entonces es en el camino y hasta que están dentro del timo que están sufriendo todo este proceso. Se le conoce como hipermutación somática o también se le conoce como recombinación somática, ¿ok? Entonces, ese va a ser el proceso que vamos a estar explicando en esta clase. Ahora bien, ¿qué características tiene un prolinfocito? Los prolinfocitos, vamos a anotarlos aquí abajito, van a tener prolinfocito, van a tener las siguientes características. Para empezar, lo más importante, no van a tener TCR, todavía no tienen ni la cadena alfa ni la cadena beta, apenas fueron creados, apenas están saliendo de la médula ósea. Pero ¿qué es lo que sí tienen? Tienen un receptor, el receptor de Notch1. Este receptor va a ser de los más importantes para que estos prolinfocitos se dirijan al timo, porque ese es su destino final, no se van a otra parte más que al timo. Entonces, quien ayuda a esto, pues va a ser Notch1, ¿ok? Otras partes que componen a lo que sería el prolinfocito, pues también van a ser como tal el CD44
va a ser positivo en ellos, y el CD25, ¿ok? El CD25, como sabremos ahorita, está compuesto, bueno, es un receptor, pero está compuesto por 3 partes. Entonces tiene la cadena, la región beta y la región gamma, pero le hace falta la región alfa, ¿ok? Entonces solamente CD25 con la región gamma y beta, y ya, nada más, ¿ok? No tiene TCR, y lo más importante de los prolinfocitos, tienen RAC1 y RAC2, que son enzimas, vamos a ponerlo aquí, enzimas, y bueno, TDT también es una enzima, pero estas enzimas van a ser súper importantes para la hipermutación somática, ¿ok? Entonces, si no las tienen, de hecho hay una alteración que precisamente es la falta o la ausencia de estas enzimas, entonces se produce una deficiencia de linfocitos T, pero entonces es necesario que los prolinfocitos sí o sí expresen RAC1, RAC2 y TDT, ¿está bien? Entonces, ¿cuál es el principal desafío de los prolinfocitos? Va a ser precisamente crear su TCR, y lo van a crear precisamente en el camino. Entonces, ¿cómo van a crear ese TCR? Vamos a la siguiente diapositiva, y bueno, veamos aquí. El prolinfocito, cuando sale de la médula ósea, va a crear 3 cadenas al mismo tiempo, ¿está bien? Va a crear la cadena beta, la cadena gamma y la cadena delta, todas al mismo tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí tenemos, en primer lugar, en el cromosoma 7, se van a activar los genes de la cadena beta. Entonces va a estar cualquier gen B, cualquier gen B, cualquier gen D y cualquier gen J. Para la región variable esos 3, y para la región constante tenemos otro gen, que es el región constante de la cadena beta, ¿ok? Entonces va a utilizar esos genes para crear una cadena, ¿ok? La cadena beta. Pero no lo va a estar haciendo solo, sino que también va a ocupar en el gen del cromosoma 14, va a crear a lo que sería su cadena delta, ¿ok? Y va a ocupar igual gen B, gen D, gen J y el gen de la constante. Entonces va a ocupar 4 genes para formar esta cadena. ¿Está bien? Y también al mismo tiempo va a estar ocupando los genes de la cadena gamma del TCR, ¿ok? En el cromosoma 7, y va a ocupar solamente el gen B, el gen J y el gen constante de la cadena gamma, creando la cadena gamma. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el propósito de crear estas 3 cadenas al mismo tiempo? Pues que aquí va a ganar primero las que se expresen mejor. ¿Qué quiere decir esto? Si primero se expresa la cadena gamma, bueno, la cadena alfa, espérame, no se escribe, ahí está. Si primero se crea la cadena gamma y luego la cadena delta, entonces el linfocito T automáticamente va a ser un linfocito gamma delta. ¿Y esto qué quiere decir? Pues se va a salir del timo y ya no va a continuar el proceso, se va a dirigir a piel y mucosas, ¿ok? Esto es si pasa primero, ¿ok? Pero por el otro lado, puede ser que en el proceso exprese primero la cadena beta, y no está expresando ahorita la cadena alfa, ¿ok? Solamente la beta. Entonces, genera una cadena alfa sustituta, ¿ok? Es decir, no es la cadena alfa que va a estar al final, sino simplemente una cadena alfa en lo que se crea la verdadera cadena alfa. Y si pasa esto, entonces el resultado es que el linfocito, pues va a ser un linfocito T del sistema inmune adaptativo. O sea, uno que va a dirigirse hacia la formación del receptor alfa beta. ¿Está bien? No sé si se entendió esto. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? ¿O todo está bien? Bueno, entonces, bien. Vamos a explicar ahora un poquito más acerca de los genes BDJ, ¿ok? Nada más para poder explicar lo demás. Ahora bien, ya sabemos que tenemos a un gen B. Bueno, realmente tenemos 45 genes B. Tenemos 23 genes D y 6 genes J, pero entre cada uno de ellos, lo que se encuentra alrededor de ellos, van a ser algo llamado secuencia señal de recombinación. Entonces, aquí los tenemos al lado de los genes B,
vamos a tener esta secuencia, esta secuencia señal de recombinación, ¿ok? Ahí, esperen. Ahora bien, igual a lo mismo de a los lados de los genes D, vamos a tener exactamente lo mismo, ¿ok? Va a ser un RSS, una secuencia señal de recombinación. Ahora bien, tenemos que estudiar qué contiene esta secuencia, ¿ok? Sobre todo es importante, ¿por qué? Porque cada una de estas secuencias va a ser el sitio en el cual se va a unir una enzima, que ya son las enzimas que les había comentado hace ratito, que son las enzimas RAC1, RAC2 y TDT, ¿ok? Entonces, ¿cómo está compuesto una secuencia señal de recombinación? En primer lugar, nosotros vamos a tener un heptámero. Este 7 representa a un heptámero, ¿ok? El heptámero va a ser una secuencia de 7 nucleótidos. 7 nucleótidos que son exactamente los mismos, ¿ok? Van a ser siempre con la misma secuencia. 7 nucleótidos. ¿Esto qué quiere decir? Pues van a ser siempre los mismos. Por ejemplo, A, G, T, C, aquí son 4, C, A, G. Muy bien. 3, 4, 5, 6, 7. Ajá, por ejemplo, supongamos que son esos nucleótidos siempre en el ADN, ¿ok? Entonces van a ser siempre los mismos. ¿Esto qué quiere decir? El heptámero que está aquí va a ser exactamente el mismo heptámero que está acá. Entonces vamos a tener la misma secuencia de ADN, ¿ok? Eso es el heptámero y es parte de la secuencia de señal de recombinación. Después vamos a tener una parte que es un espaciador. Vamos a ponerlo aquí con azul. En este caso el espaciador mide 23, pero ojo, el espaciador también puede medir 12 nucleótidos. Entonces aquí vamos a ponerle espaciador. Este espaciador siempre es de 23 o de 12 nucleótidos. Pero la regla es que va siempre primero uno de 23, luego uno de 12, uno de 23, uno de 12, así consecutivamente. Es una regla 23-12. Prácticamente van en ese orden, ¿está bien? ¿Y cuál es la diferencia? Estos nucleótidos, que son 23 o 12, son nucleótidos al azar. O sea, estos no se repiten, más bien son al azar y no tienen una secuencia definida. Y por último, tenemos un nonámero. El nonámero van a ser 9 nucleótidos que van a ser siempre los mismos, 9 nucleótidos iguales. Entonces, igual, pregunta de examen, ¿qué compone a una secuencia señal de recombinación? Pues lo va a componer precisamente un heptámero, que son 7 nucleótidos con la misma secuencia siempre, espaciadores, que van a tener 12 o 23 nucleótidos, y van a, ¿ok? No hay una secuencia definida. Y de hecho se dice que cuando son 12 nucleótidos, se puede dar en ellos un giro de ADN y cuando son 23 nucleótidos se dan 2 giros de ADN. ¿Está bien? Eso habla porque después veremos que el ADN se pliega sobre sí mismo para acercar a los genes, porque están muy separados unos de otros. Y el último componente de los RSS van a ser los nonámeros, ¿ok? Entonces tenemos esos 3 componentes. Y ahora bien, ¿cuál es la importancia de estos? Pues precisamente va a ser que a partir de ellos se van a unir las enzimas. En los RSS se va a unir sobre todo RAC1, ¿ok? La enzima RAC1. Por eso es importante y por eso lo explico, porque a los lados es donde se pega esta enzima. ¿Bien? ¿Alguna duda de esto? No. Bueno, vamos a bajar. Entonces puse esta imagen como un poquito para explicar precisamente cómo están los genes. Entonces tenemos, por ejemplo, acá los genes B, ahí vamos a ponerlo del mismo color. Los genes B1, B2, B3, etc, 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 hasta cualquier gen BN. Y luego a un lado vamos a tener los genes D, ¿ok? Los genes de D1, D2, etc, etc, DN. Y luego vamos a tener por último los genes J, ¿ok? Entonces vamos a ponerlos por acá, genes J, J1, J2, etc, etc. Entonces, aquí lo importante es que vean que están muy separados y son bastantes. Entonces,
como el linfocito T tiene que elegir a cualquier gen B, a cualquier gen D y a cualquier gen J al azar, por ejemplo, supongamos que escoge al gen B2 y luego escoge al gen D8 y luego al gen J2, entonces a estos tres genes que están súper separados los tiene que unir de forma que al final quede lo siguiente. Los tres genes juntitos, ¿ok? B2, D8 y J2. Y los tiene que acercar. El problema es cómo lo va a hacer, ¿no? Entonces el proceso lo vamos a explicar ahorita. Entonces comenzamos. Les había dicho que los prolinfocitos tienen una alta cantidad de enzimas llamadas RAC1 y RAC2. Comenzando con estas dos primeras, que son RAC1 y RAC2. Va a ser un complejo enzimático. ¿Por qué? Porque son dos enzimas juntas siempre. Como pueden ver aquí en esta imagen, está RAC1 y está RAC2. Y siempre van juntitas. Ahora bien, ¿cuál es la función de cada una de ellas? RAC1, ya les había dicho, RAC1 va a ser el que va a reconocer al RSS, a la secuencia señal de recombinación. Y RAC2, por otra parte, va a ser el que crea el corte de ADN, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Primero, el prolinfocito T lo que va a hacer es, va a escoger a cualquier gen de los D, de los B o de los J y los va a acercar. Primero, lo importante es que los primeros que se van a acercar van a ser los genes B y J, ¿ok? Se comienzan siempre con esos dos, a menos de que no haya genes B. O sea, si por ejemplo fuera la cadena alfa, pues se va a comenzar indiscutiblemente con el gen D y con el gen J, porque no hay Bs en la cadena alfa, ¿no? Pero si sí hubiera genes D, entonces se escoge ahora sí que a los B y los J, B, D, J. No, a ver, esperen. Vamos a repetir eso. No, a ver. Siempre los primeros genes que se van a hacer los D y los J, ¿ok? Esos son los primeros que se van a recombinar, los que se van a acercar. Y se escogen al azar, cualquiera de ellos. Si no hubiera genes D, entonces se utilizan los genes B, ¿ok? Por ejemplo, en la cadena alfa se utilizarían los genes B con los J. Y así iría primero esta recombinación de ellos dos, pues son los únicos que hay. Pero en este caso, suponiendo que sí tenemos genes D, entonces se utiliza primero la recombinación de los genes D y de los genes J, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, el prolinfocito T, lo que va a hacer es que va a escoger al azar cualquier gen de estos. Aquí vamos a poner D, vamos a poner aquí que es un gen D, y acá que está el gen J. Entonces vamos a suponer que escogió al gen D1 y al gen J3. Entonces los escogió al azar y a los lados estamos viendo que se encuentra la secuencia señal de recombinación. Ya lo habíamos visto. Está el heptámero, aquí está el nonámero y aquí está el espaciador, que está de 23 nucleótidos. Entonces, esta es la secuencia señal de recombinación, ¿ok? Entonces, justamente se van a acercar estos dos genes que se escogieron al azar. Entonces, aquí tenemos al gen D1 y acá tenemos al gen J3, ¿ok? Se acercaron, pero pues, por ejemplo, arriba de ellos todavía queda el resto del material genético que no se va a usar. A este resto de material genético que no se usa se le va a llamar bucle de ADN, ¿ok? Entonces, ese bucle es el material que no se va a usar. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es que el gen D1 y J3 estén unidos, juntos. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Va a llegar RAC1. RAC1 ya dijimos que va a reconocer a la secuencia señal de recombinación. Entonces, RAC1 llega, se pega y reconoce todo esto que está aquí, que sería la secuencia señal de recombinación, ¿ok? Una vez que lo reconoce, entonces ahora sí, RAC2, que es la otra enzima, hace el corte justamente ahí donde está la secuencia, de forma que el objetivo de todo esto es liberar el bucle, ¿ok? O sea, todo el bucle de ADN que no se va a utilizar se corta y se va, siendo que el gen D1 y J3 se quedan cerca. Entonces la imagen final sería esta. Todo este bucle o asa de ADN que no se ocupa, se va, ¿ok? Aquí está, todo lo que vamos a desechar y no se va a ocupar.
pero lo que sí va a pasar es que el gen D y el gen J, ¿cuál habíamos dicho que era? Gen D1 y J3, van a quedar cercas, ¿ok? Entonces, fíjense que aquí los genes están ahora muy cerquitas, ya no hay ADN que los separe, pero pues no están unidos, están separados, ¿está bien? Entonces, hasta este punto se generan unas horquillas, ¿ok? Esa es la horquilla, lo que sería lo que cierra. De hecho, se dice que cuando RAC2 corta a nivel de estos genes, aquí se comienzan a generar enlaces disulfuro para cerrar el lugar donde se cortó, ¿está bien? Entonces, se cierra automáticamente después de que se corta por RAC2, ¿está bien? El resultado final es que un gen D y un gen J se acercan, ¿está bien? ¿Alguna duda hasta ahorita de esto que acabo de explicar? ¿O no hay ninguna? Bueno, si no, ahorita me dicen. Entonces, vamos a hacer como que vamos a ampliar un poquito la parte donde se cortó. Entonces, aquí tenemos lo que sería el gen D, o sea, justamente todo esto es el gen D, y todo esto de acá va a ser lo que sería el gen J, ¿ok? Ya se cortó, aquí fue donde se hizo el corte por la enzima RAC2, ¿está bien? Ahora, ¿cuál es el problema? Pues ya están juntos, pero están separados de todas formas, porque no hay nada que los una precisamente a estos niveles. Entonces, lo que sucede ahorita es que, primero que nada, se generan enlaces fosfodiéster, ¿ok? Que son precisamente estos que estoy señalando aquí. Por ejemplo, aquí vemos que cómo se une el nucleótido A con el nucleótido T y el nucleótido C con el nucleótido G, ¿ok? Es que si se queda así sí, descubierto, pues entonces varias enzimas llegan y precisamente anulan todo el proceso. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Entra una enzima muy importante llamada artemisa, ¿ok? Artemisa va a ser una enzima que va a cortar estos enlaces, porque obviamente el objetivo es unirlos. ¿El problema cuál es? El problema es que Artemisa va a generar un corte muy impreciso y muy asimétrico. Por ejemplo, aquí vemos que para abrir la cadena de ADN, Artemisa corta a este nivel. Vean aquí arriba, va a cortar aquí, ¿ok? Y del otro lado va a cortar aquí. Pero pues como les digo que es muy random esa enzima, bien podría cortar aquí o bien podría cortar acá. O sea, la verdad es que podría cortar donde quisiera. Aquí, por este ejemplo, pues corta justamente en este nivel, ¿ok? Y en este nivel. Pero entonces se dice que Artemisa genera un segundo punto de diversidad. Y ustedes me dirán cuál fue el primero. El primero, el primer punto de diversidad va a ser la recombinación al azar de los genes BDJ. Entonces, la primera forma en la que se genera diversidad del receptor va a ser cuando se escoge un D al azar y un J al azar y luego se escoge un gen B al azar, ¿ok? Eso es lo primero. Pero el segundo punto va a ser generado por Artemisa porque les digo que corta donde quiera del ADN, ¿ok? Entonces, aquí suponiendo que hizo este corte, entonces vean, se cortó aquí y entonces esta adenina y esta guanina que estaba aquí van a subir y se van a poner al lado de esta secuencia que estaba aquí. Entonces tenemos TC y ahora se pone el G aquí y el A acá, que es precisamente lo que nos están mostrando aquí abajo, ¿ok? Y del otro lado, lo mismo. Teníamos aquí que aquí hizo el corte Artemisa, entonces estos tres nucleótidos se van a bajar, ¿ok? Entonces, ahora aquí vamos a tener el nucleótido A, C, A, ¿ok? Que es lo que igual nos están mostrando de este lado, ¿ok? Entonces, todo esto va a generar precisamente cambios a nivel del ADN en el cual se genera un punto más de diversidad, ¿ok? El segundo punto. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Se van a añadir nucleótidos precisamente porque están incompletas. O sea, estas regiones que están aquí no tienen nucleótidos que los complementen, necesitan nucleótidos aquí abajo. Para eso se van a añadir nucleótidos que se conocen como nucleótidos P, ¿ok? Estos nucleótidos P se añaden por una ADN polimerasa, pero se les conocen como nucleótidos P porque son palindrómicos, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que precisamente siguen la secuencia de arriba, pero al revés. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos
este cuadro. Entonces, por ejemplo, para emparejar esta timina, pues ponen precisamente esta misma secuencia, pero al revés, abajo. Entonces aquí lo une con la A, que es precisamente la A que está acá, y luego la G que está acá la unen acá, el C que está acá lo unen con este, y por eso se le denominan que son nucleótidos palindrómicos. ¿Está bien? Entonces, como resultado es que todos estos nucleótidos que están aquí son palindrómicos. ¿Bien? Y lo mismo pasa del lado del otro gen, también se añaden los nucleótidos palindrómicos, de forma que ahora sí están completas las bases. Precisamente todo lo que faltaba de bases que se generó por Artemisa ahora está completo. Pero sigue habiendo un problema, y ese problema es que todavía no hay nada que una a los dos genes. Entonces, como último paso, se van a añadir unos nuevos nucleótidos. Estos nucleótidos se van a llamar nucleótidos N, que pues los conocen como nucleótidos nuevos o también conocidos como new o non-frame. ¿Esto qué quiere decir? Son nucleótidos que no estaban en la secuencia original del ADN. Son completamente nuevos, es más, se los inventaron y se pusieron en el orden que se quiso. Es por eso que estos nucleótidos N representan el tercer punto de la generación de diversidad. ¿Por qué? Porque bien podrían añadir cualesquiera. Por ejemplo, aquí en esta imagen solamente pusieron un gen C y luego su complemento, que es el nucleótido G y el nucleótido G acá y C. Entonces prácticamente no se sigue un orden, no hay una plantilla en la cual se copian estos nucleótidos N. Entonces por eso ese es el tercer punto de generación de diversidad. Y por eso es que los linfocitos son capaces de crear receptores tan diversos, precisamente porque hay diferentes formas en las cuales pueden producir diferentes secuencias de ADN. Pero lo importante aquí es precisamente que ya tenemos unido a los genes, ¿ok? En este caso tenemos al gen D, tenemos al gen J, y entre estos dos genes tenemos a los nucleótidos palindrómicos y a los nucleótidos non-frame o nuevos. ¿Está bien? Entonces, ahora sí, están unidos los genes B, los genes D y J, ¿ok? Y como resultado tenemos lo siguiente. Aquí observamos precisamente que el gen D y el gen J ya están unidos y que de hecho entre ambos, como podemos observarlo aquí, tenemos pues dos cuadraditos que son los nucleótidos palindrómicos y entre ellos se encontrarían los nucleótidos nuevos o non-frame, pero están unidos, eso es lo importante. Ahora sí, están recombinados, ¿ok? Se encuentran recombinados, reordenados y se encuentran unidos. Pero ahora el desafío es que todo ese segmento de gen DJ ahora se una con un gen V al azar. Entonces se va a repetir exactamente el mismo proceso. El proceso va a ser, se va a elegir cualquier gen B, por ejemplo, vamos a poner el gen B10, y el gen B10 pues se va a acercar precisamente porque va a llegar la enzima RAC1 aquí. La enzima RAC1 va a reconocer a la secuencia señal de recombinación. RAC2 va a ser quien va a cortar precisamente todo esto y va a liberar al bucle de ADN que no se va a ocupar. Y como resultado, pues el gen B se va a unir o se va a acercar a los genes de J. Y entonces lo mismo, se van a añadir, bueno, va a generarse aquí unos enlaces disulfuro y estos enlaces disulfuro van a ser cortados por la enzima Artemisa. Y luego, después de todo esto, eh, van a llegar a añadirse los nucleótidos palindrómicos. Aquí se añadirían nucleótidos palindrómicos y después se añadirían los nucleótidos nuevos o non-frame. De forma que todo el proceso que les acabo de explicar se repetiría otra vez más y como resultado tendríamos que ahora sí los tres genes B de J se encuentran unidos, por fin, ¿ok? Unidos, recombinados, se pusieron completamente al azar. Artemisa generó el segundo punto de diversidad, así como también se pusieron nucleótidos que ni siquiera estaban o formaban parte de la secuencia original del ADN, que eran los nucleótidos N. Entonces, cambió el material genético 3 veces, ¿ok? Y todo esto, todo lo que acabamos de describir, el unir al gen B, D, J, fue solamente para crear
a la cadena beta o la cadena delta del TCR. Bueno, pero no la región, pero no cualquier región, sino la región variable, ¿ok? La región variable de la cadena beta o delta fueron creadas por la recombinación de estos tres genes, más, obviamente, la parte constante que puede ser o beta o delta para la región constante del TCR, ¿ok? Y ya una vez que tenemos a los 4 genes, siendo que los 3 variables están recombinados, ahora sí se usan los 4 genes y el resultado final, pues precisamente va a ser la creación de la cadena beta o la creación de la cadena delta, cualquiera que sea el caso, ya con su parte variable, con su parte constante, igual lo mismo acá, ¿ok? Entonces todo ese fue el proceso para que el linfocito, el prolinfocito, expresara sus cadenas, ¿ok? No sé si se me confundieron o si tienen alguna duda hasta ahorita. No los alcanzo a ver, la verdad. No sé si tienen alguna duda o están aquí. O me han entendido todo. Por el momento todo bien. Ok, bien. Entonces ya, hasta este punto solamente hemos explicado cómo el prolinfocito ha expresado sus primeras cadenas. Entonces tenemos dos escenarios. El primer escenario es cuando el prolinfocito, les digo, expresa primero la cadena gamma y la cadena delta. Si sí lo expresa primero, entonces el linfocito T se va a denominar como linfocito T intraepitelial o innato y se va a ir a mucosas y a piel, ¿ok? Donde pues va a generar respuestas pero muy poco específicas porque finalmente va a formar parte de la inmunidad innata. Esto sí pasa primero y automáticamente se sale del timo, o sea, ya no tiene nada más que hacer ahí. Esto es si expresa primero estas cadenas, pero si expresa primero la cadena beta, entonces el prolinfocito va a expresar una cadena alfa sustituta. Esta cadena alfa sustituta va a ser temporal. No va a estar todo el tiempo ahí, sino que simplemente va a ser en lo que se crea la cadena alfa definitiva, ¿ok? Y este linfocito T que sí expresa una cadena beta va a formar parte del sistema inmune adaptativo. Y por lo tanto, o en consecuencia va a continuar dentro del timo, ¿está bien? No se va a salir, ¿perfecto? Entonces, esos son como los dos escenarios que pueden ocurrir en la formación, porque les digo que los prolinfocitos expresan 3 cadenas al mismo tiempo. Bueno, generan 3 cadenas y la que se exprese primero decide si es parte del sistema inmune innato o si es parte del sistema inmune adaptativo. Bueno, continuando, cuando, cuando el prolinfocito, esperen, cuando el prolinfocito expresa la cadena beta, que era su objetivo, la cadena beta, ya no se llama prolinfocito, se va a llamar prelinfocito, ¿ok? Prelinfocito. ¿Y qué características va a tener el prelinfocito? Pues el prelinfocito, para empezar, ya va a tener su cadena beta y va a tener una cadena alfa sustituta. Cuando tiene esto, expresa el resto del complejo TCR. Entonces ya sabemos que el resto del complejo TCR es 2 CD3, un CD3 aquí y otro CD3 acá. Y también va a expresar 2 cadenas Z. Aquí tenemos una cadena Z con una cola gigante dentro de la célula. Aquí tenemos la cadena Z. Entonces ya la tenemos aquí. A ver, cadena Z ya está. Los CD3 ya están. Tenemos la cadena alfa sustituta, la cadena beta recombinada. También expresamos CD25, que es exactamente lo mismo que les había dicho hace rato, que el CD25 era un receptor. Es el receptor de la interleucina 2 y que tenemos la parte beta y la parte gamma. Y nos hace falta una, pero esa todavía no va a aparecer aún. No tenemos CD45 negativo y, de hecho, algo muy importante, en este punto el prelinfocito es la primera vez en la cual se le conoce al linfocito T como doble negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que no expresa ni la cadena, ni CD4 ni CD8, es decir, no es ni cooperador ni citotóxico. Entonces, hasta este punto el prelinfocito sí expresa todo esto, pero le hace falta que exprese CD4 y CD8. Pero aún más importante, le hace falta que exprese la cadena alfa, que es lo más importante para que tenga su TCR completo. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a hablar de la cadena alfa. Entonces, ahora sí, si ya expresó la cadena beta, ahora vamos con la cadena alfa, cuyo
cuyos genes se encuentran en el cromosoma 7. La cadena alfa solamente va a ocupar 2 genes para su región variable. Va a ser el gen B y el gen J, y los va a recombinar exactamente como hablamos, lo mismo. Va a escoger un gen B al azar, supongamos que sea el gen B15 y el gen J8. Los va a recombinar de forma que queden juntos, y pues ya sabemos que se les añaden nucleótidos palindrómicos, nucleótidos nuevos y otra vez palindrómicos, pero ya están recombinados. Y todo esto va a ser para la parte variable. Y también vamos a tener solo un gen para la región constante de la cadena alfa. Entonces se va a escoger y como resultado vamos a tener ahora sí el receptor completo, ¿ok? De hecho, algo que igual les quería comentar, a ver, vamos a regresarnos tantito. Cuando se tiene todo esto que es la cadena beta, la cadena beta y la cadena alfa sustituta, se envían señales de supervivencia. Es como de, ok, lo hiciste bien, si creaste tu cadena beta, entonces el linfocito no se muere. Si, por ejemplo, crea una cadena beta defectuosa, el linfocito entra en apoptosis. Entonces, tan solo con crear la cadena beta, el linfocito tiene suficiente estímulo para mantenerse vivo. Y ni hablar de cuando tiene la cadena alfa, ¿ok? Con la cadena alfa y la cadena beta y todo el complejo TCR con sus 2 CD3 y con sus cadenas Z, entonces pues ya tiene suficientes estímulos para mantenerse vivo. Es decir, hay estímulos de supervivencia y el linfocito no se muere. ¿Está bien? Ahora bien, cuando nosotros logramos expresar, cuando el prelinfocito tiene su cadena alfa y su cadena beta, se le conoce como un linfocito T inmaduro. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a tener el linfocito T inmaduro? Pues para empezar, va a tener a su complejo TCR. Aquí está. Todo esto que acabo de poner va a ser parte del complejo TCR. Pero algo muy importante, este linfocito T inmaduro va a expresar por primera vez a CD4 y a CD8, a ambos al mismo tiempo, ¿ok? Entonces aquí tenemos a CD4, que lo puede hacer un linfocito cooperador, o al CD8, que lo puede hacer un linfocito citotóxico, ¿ok? Entonces, a esos linfocitos T inmaduros también se les conocen como doblemente positivos, ¿ok? Y de hecho, también tienen por primera vez a lo que sería a un CD45. ¿Qué es el CD45? Va a ser una fosfatasa y va a ayudar precisamente a identificarlos. ¿Por qué? Porque el CD45, lo vamos a ver más adelante y lo voy a repetir, pero tiene varios isotipos, es decir, varias formas, cambia, y cambia a lo largo de la vida de los linfocitos. Por ejemplo, si es un linfocito T virgen, expresa lo que sería un CD45 RA. Si tenemos un linfocito T efector, el CD45 ahora se llama CD45RO. Y si tenemos un linfocito T memoria, ahora se va a conocer como CD45, igual que el virgen RA, ¿ok? Entonces, a eso se refiere con isotipos, es decir, va cambiando, pero precisamente nos ayuda a identificar, pues, cuáles son los tipos de cambios que ocurren a lo largo del linfocito T. ¿Está bien? Entonces, todos esos son los marcadores para el linfocito T. Entonces, esos linfocitos T inmaduros o que son dobles positivos, recordemos que estaban en su viaje al timo, ¿está bien? Entonces, dentro del timo, al primer lugar al que van a llegar, y recordando un poquito de cuando hablamos del timo, va a ser que van a llegar a la corteza, ¿está bien? La parte más periférica del timo. En la corteza van a estar los linfocitos T doble positivos. Y de hecho, aquí es donde sucede un proceso llamado selección positiva. Vamos a ponerlo aquí arribita. Selección positiva. ¿Por qué selección positiva? Porque aquí se decide si muere o vive el linfocito. ¿Y esto en qué va a basarse? Precisamente va a basarse en si reconoce o no a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, sabemos hasta ahorita que teníamos aquí
células reticulares epiteliales. No sé si se acuerdan de ellas. Teníamos de 3 tipos. Pueden revisarlo de nuevo, pero aquí la que nos importa son las células reticuloepiteliales de tipo 2, que son estas que tienen forma de estrellita. Entonces, en sus bracitos, vamos a hacerlo un poquito más grande, por ejemplo, acá abajo. En sus bracitos van a expresar moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Aquí van a expresar MHC1, acá pueden expresar MHC2. Entonces, el objetivo de que los linfocitos doble positivos estén en la corteza es únicamente que reconozcan a las moléculas del MHC. Si sí las reconocen, que es lo adecuado, que sí reconozcan a las moléculas del complejo mayor, sobreviven. Por eso es que es, sí, selección positiva, o sea, sobreviven. Pero si no tienen respuesta a estos linfocitos T a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, entonces mueren, ¿ok? Entonces, el primer filtro que genera precisamente la muerte de los linfocitos va a ser esto, en la corteza, la selección positiva. Los linfocitos T defectuosos que no logran pasar este filtro van a entrar en apoptosis y son digeridos por los macrófagos que se encuentran ahí en la corteza, ¿está bien? Entonces, aquellos que sí logran reconocer las moléculas pasan abajo, o sea, pasan a la médula. En la médula va a ser distinto. Bueno, esperen, antes de esto, los linfocitos T, si reconocen, si tienen una alta afinidad con los MHC de tipo 1, entonces van a conservar lo que sería el CD8 y van a ser linfocitos T citotóxicos, ¿ok? Todo esto en la corteza. Pero si los linfocitos T doble positivos reconocen mejor al MHC de tipo 2, van a conservar a su CD4 y van a ser, por lo tanto, linfocitos T cooperadores, ¿ok? Entonces, para el momento en el que entran a la médula, van a entrar como linfocitos de una sola positividad. ¿Por qué? Porque el otro que no ocupan, es decir, en este caso que tenemos aquí, si no ocupa el CD4 porque el CD4 no se une al MHC de tipo 1, entonces el CD4 que estaba aquí se elimina, ¿ok? Y no se ocupa. Entonces este se va. Y precisamente los linfocitos T, que eran doble positivos en la corteza, van a pasar a la médula teniendo una sola positividad, ¿ok? En la médula del timo van a tener solamente una positividad, que puede ser o CD4 o puede ser CD8. ¿Está bien? Entonces, ahora sí, pasando a la médula, ¿ok? En la médula nosotros vamos a tener médula. Vamos a tener todavía linfocitos T de una positividad, porque o tienen CD4 o tienen CD8, pero siguen siendo inmaduros, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya en ellos tenemos un TCR funcional con su cadena alfa y beta, y también ya aseguramos que respondan al complejo mayor de histocompatibilidad. Pero ¿qué es lo más importante que nos hace falta todavía? Es que no nos ataquen a nosotros mismos, es decir, que sean tolerantes con nuestros antígenos. Entonces, igual lo mismo, de todas las células reticuloepiteliales que había aquí en la médula, nos importa la célula epitelio reticular de tipo 4, 5, 5. La célula epitelial reticular tipo 5 va a estar mostrando antígenos, es decir, aquí igual va a estar mostrando con su MHC, pero ya no le vamos a hacer caso al MHC. Ahora lo que le vamos a hacer caso es al antígeno que exprese el MHC, porque va a estar expresando antígenos propios. De hecho, aquí en la médula se expresan muchos antígenos de muchas glándulas que nosotros tenemos. Se expresan antígenos de la glándula del páncreas, de tiroides y de glándulas suprarrenales. Entonces, sobre todo antígenos que vienen de ahí, entre otros. Pero estos son los más importantes, ¿ok? Entonces, estas células muestran a los antígenos y aquí se hace entonces el proceso conocido como selección negativa, porque aquí a los linfocitos
les conviene no reconocer nuestros antígenos propios. Si sí, entonces nosotros desarrollamos enfermedades autoinmunes. Entonces, aquí lo importante es precisamente que aquellos linfocitos T que reconozcan con alta afinidad a nuestros antígenos mueren. Por eso es que son negativos. Si no reconocen, bueno, no, si sí reconocen con alta afinidad a nuestros antígenos, entonces mueren. Pero por otro lado, lo que es adecuado es que los linfocitos T reconozcan con una baja afinidad. Aquí sería, está bien redactado. Si el TCR no tiene una alta afinidad, entonces el linfocito vive, es decir, no debe de responder a nuestros antígenos. Y esto se produce entonces la supervivencia. Y aquellos linfocitos que puedan pasar la selección negativa salen de la médula del timo y ahora sí se dedican exclusivamente a hacer el resto de sus funciones. Ahora bien, algo igual súper preguntable es que estas células epiteliales reticulares expresan un gen llamado el gen aire. Gen aire es el gen que se encarga de producir todos estos antígenos que les dije, los antígenos del páncreas, los antígenos de la tiroides y los antígenos de las glándulas suprarrenales. Entonces, existen personas que tienen mutaciones en este gen que les producen un síndrome llamado síndrome poliglandular autoinmune. Entonces, la mutación de este gen en el timo produce que no se muestren a los linfocitos todos estos antígenos. Entonces, este síndrome se caracteriza porque hace a las personas, para empezar, diabéticas, les genera diabetes mellitus de tipo 1 por ser autoinmune. También les genera hipotiroidismo porque todos los linfocitos que salen del timo van a atacar a la glándula de la tiroides y también les generan insuficiencia suprarrenal. ¿Ok? Entonces, igual, este gen es súper importante ya que es el que ocupan estas células para mostrarle antígenos propios. ¿Está bien? ¿Hasta este punto tienen alguna duda de lo que les acabo de explicar? ¿O entendieron hasta ahorita todo? Si no, pues igual me dicen, ¿eh? Bien, entonces, bueno, hasta este punto nosotros tenemos que los linfocitos salieron, ya completaron su paso por el timo, se les enseñó a reconocer las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y también se les enseñó a no reconocer a nuestros antígenos. Entonces, de esto se sabe que la gran mayoría de los linfocitos mueren en el timo. El 95% de los linfocitos que nosotros generamos se mueren. El 5% salen. Ahora bien, vamos a poner aquí linfocitos T dentro del timo. Vamos a poner aquí que este es el timo. Les digo que la gran mayoría mueren, pero aquellos que no mueren, por ejemplo, si sí reconocen antígenos propios que no deberían de, generan a los linfocitos T reguladores, ¿ok? Reguladores centrales. ¿Por qué? Es porque se produjeron en un órgano linfático primario. Entonces, esos linfocitos T reguladores centrales se encargan de precisamente mantener la tolerancia inmunológica. Y por otro lado, el resto de los linfocitos que sí pudieron salir y completar o pudieron completar la selección negativa, entonces salen ahora sí como linfocitos T vírgenes, pero ya están maduros, ¿ok? Eso es lo importante, ya son maduros, ya pueden llevar a cabo una respuesta primaria inmunológica, ¿ok? Respuesta primaria. Entonces, aquí lo importante es precisamente saber qué es lo que pasa una vez que salen del timo. Cuando salen del timo, se les dice que ya son inmunocompetentes, porque estamos seguros que no nos pueden atacar y que pueden desencadenar las respuestas. Ahora bien, salen del timo, entran a la circulación sanguínea y esta circulación también incluye a la linfa, de forma que por medio de la linfa están ellos circulando por todos los linfonodos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, por todos los ganglios linfáticos. Estos linfocitos, el hecho de que estén cambiando entre un ganglio linfático y otro, se le conoce a este proceso como recirculación. Todo el tiempo están recirculando. Eso se refiere a que están pasando una y otra y otra y otra vez por todos los ganglios linfáticos, por medio de los vasos linfáticos, pero también por medio de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que se encuentren en recirculación? Precisamente para que puedan encontrarse con células presentadoras de antígeno
que le muestren antígenos a los cuales ellos sean reactivos. ¿Está bien? Entonces, esto igual ya lo habíamos visto. Todos ellos, bueno, cómo funciona la quimiotaxis de los linfocitos T. Y hay dos señales muy importantes para su movimiento, ¿ok? En primer lugar, vamos a poner a las quimiosinas, sobre todo CCL19 y CCL21, porque ya sabíamos que los linfocitos T, cuando llegan a los ganglios linfáticos, no llegan a cualquier parte, llegan específicamente a la paracorteza. La paracorteza o corteza profunda es aquella que se encuentra por debajo de los ganglios, de los nódulos linfáticos de los ganglios linfáticos. Aquí está, la paracorteza, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que llegan exclusivamente ahí? Pues fácil. Ahí están lo que serían las células estromales. Estas células estromales son el origen o las que producen sobre todo a las quimiosinas CCL19 y CCL21. Entonces, los linfocitos tienen un receptor especializado que responde a esas quimiosinas, que va a ser CCR7. El CCR7 va a hacer que el linfocito T virgen que va pasando por el ganglio linfático atraviese este vaso y llegue hacia la paracorteza. De la misma forma, las células dendríticas clásicas también tienen el mismo receptor, de forma que los dos se encuentran atraídos al mismo lugar, dentro del ganglio linfático. Al estar unidos los dos en la paracorteza, es más probable que se encuentren, es decir, aquí en la paracorteza estaría un ganglio, una célula dendrítica, una APC, y también se encontraría un linfocito T virgen. Entonces, la interacción de ambos en la paracorteza va a generar lo que sería la activación del linfocito T. ¿Está bien? Entonces, la principal señal para que los linfocitos T salgan de la circulación hacia el ganglio linfático van a ser estas quimiosinas, CCL19 y CCL21. Pero también tienen una segunda señal. La segunda señal se le conoce como S1P, que es esfingosina 1-fosfato. La esfingosina 1-fosfato se encuentra en altas cantidades en la sangre y en la linfa. ¿Ok? En altas cantidades, pero se encuentra en bajas cantidades en tejidos periféricos. Tejidos periféricos casi no tienen a esta molécula. ¿Y por qué es importante? Porque los linfocitos T, como regla general, los linfocitos T siempre buscan estar donde hay mayor esfingosina 1-fosfato. Siempre buscan estar donde hay mayor esfingosina 1-fosfato. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, nosotros tenemos a nuestro linfocito T virgen, que tiene un receptor que es esfingosina 1, bueno, receptor 1 de esfingosina 1-fosfato, o abreviado S1PR1, y este receptor va a hacer que el linfocito T se mantenga donde haya una mayor cantidad de esfingosina 1-fosfato, ¿ok? Precisamente esto es porque hay mayor cantidad en la sangre, pero en los tejidos no hay tanta esfingosina, ¿ok? Eso es precisamente porque hay enzimas aquí que degradan a la esfingosina, ¿ok? De esta forma mantenemos a los linfocitos siempre, 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 siempre en la sangre, a menos, claro, de que haya inflamación. Ya sabemos que cuando hay inflamación se producen cambios en el endotelio y aquí se generan integrinas, bueno, primero selectinas, luego integrinas, y luego aquí hay generación de quimiosinas que hacen que el linfocito T salga. Pero eso es solamente si hay inflamación. De forma natural o normal, cuando no hay inflamación, los linfocitos se mantienen en sangre debido a la esfingosina 1-fosfato. ¿Ok? Y ahora bien, dentro de lo que sería nuestros nódulos linfáticos, como lo podemos observar aquí, pues sabemos que estos ganglios linfáticos, perdón, aquí vamos a poner ganglios, tenemos una alta cantidad de linfa. Y dentro de esta linfa nosotros tenemos a la esfingosina 1-fosfato, como podemos observar aquí. Pero solamente se van a encontrar en los senos. Ya sabemos cuáles son estos senos. Bueno, aquí tendríamos a nuestro vaso linfático aferente,
con el seno subcapsular, el seno paratrabecular, etc, etc. El caso está en que ahí hay mucha singosina 1-fosfato y esto hace que el linfocito T pues pase a los lados por estos senos. Cuando llega a nivel de la paracorteza puede ser atraído por las quimiosinas aquí, ya sabemos SL19 y CSL21, y después eventualmente vuelven a salir porque siempre buscan el lugar donde haya mayor S1-fosfato. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí dentro del ganglio linfático hay una muy baja cantidad de singosina 1-fosfato. Entonces el linfocito T llega, es atraído por las quimiosinas que ya comentamos aquí a la paracorteza, pero se va. Eventualmente se va porque siempre busca donde haya mayores singosina 1-fosfato. ¿Está bien? Y de esta forma es que el linfocito T siempre está en recirculación y por eso sale por los vasos linfáticos eferentes. Entonces, es por eso que los linfocitos T siempre están en movimiento y siempre están en recirculación y sobre todo, pues se encuentran en la paracorteza, donde hay una mayor cantidad de APCs, ¿ok? Ahora bien, ya hablamos acerca de cómo viajan de un ganglio linfático a otro, pero ahora tenemos que hablar acerca de cómo es que se encuentran todos, qué es lo que pasa cuando sí se encuentra con una célula presentadora de antígenos que sí le presenta algo de valor, o sea, algo con lo cual pueda activarse. Entonces, para eso vamos a estudiar un tema llamado sinapsis inmunológica. La sinapsis inmunológica es prácticamente, en pocas palabras, el beso que se da el linfocito T con la célula presentadora de antígenos, ¿ok? Prácticamente la sinapsis inmunológica es aquel sitio donde se genera la interacción entre un linfocito T virgen y una APC, sobre todo a una célula dendrítica clásica, ¿ok? Entonces, precisamente el sitio donde están entrando en contacto, donde se están dando el beso, se le conoce, o sea, esta parte, si nosotros lo ponemos visto de otra forma, lo podemos representar como un círculo, que es el sitio donde están interactuando ambas células, ¿ok? Entonces, a este sitio donde están ambos en contacto, le vamos a conocer nosotros como SMAC, que es prácticamente el complejo de activación supramolecular. El SMAC es simplemente la interacción que hay entre ambos, ¿ok? Y la sinapsis, pues es prácticamente la conexión entre dos células del sistema inmune. Ahora bien, nosotros tenemos que estudiar al SMAC, precisamente porque es donde ocurre la mayor cantidad de eventos moleculares de la interacción entre un linfocito y una célula dendrítica. Ahora bien, este SMAC que les había yo dibujado aquí, que es precisamente la zona donde entran en contacto el linfocito T y la APC, nosotros lo podemos dividir en tres grandes zonas. La zona que está más central, la que está hasta adentro, le vamos a llamar C-SMAC, la parte central SMAC, ¿ok? La parte central del complejo supramolecular de activación. Esto es en primer lugar, ¿no? O sea, la parte más interna. En segundo lugar, tenemos en la periferia, precisamente P-SMAC, a la parte periférica. Y en tercer lugar, tenemos a la parte distal del complejo supramolecular de activación. Y se divide de esta forma muy didáctica precisamente porque hay diferentes componentes en cada uno de ellos. Ahora bien, en CSMAC lo que se encuentra es el complejo TCR, todo el complejo TCR. Se encuentran moléculas coestimuladoras que sobre todo en el linfocito T van a ser CD28, pero en las APCs van a ser CD81 y 2. CD81 y CD82. Y también aquí se van a encontrar los correceptores, ¿ok? En el caso de los linfocitos, el correceptor es o CD4 si es cooperador o CD8 si es citotóxico. Todo esto va a estar dentro del C-SMAC. Ahora bien, en la parte del P-SMAC solamente se van a encontrar integrinas, ¿ok? Siendo las dos integrinas más importantes LFA1 y LFA2, ¿ok? Las integrinas van a servir precisamente para sujetar bien, es como el abrazo que se dan cuando se están besando. Las integrinas precisamente hacen que se queden juntas, ¿está bien? Y por último tenemos en DSMAC
a las fosfatasas. La fosfatasa que ya conocemos, a CD45, ese se encuentra en lo más lejano. Ya sabemos que la CD45 tiene isotipos, siendo RA en los linfocitos T vírgenes y linfocitos T de memoria, y RO en los linfocitos T efectores, y que va cambiando. ¿Está bien? Entonces, así es como lo podemos dividir, o visto de otra forma, lo podemos ver así. ¿Está bien? Entonces, todo lo que voy a encerrar va a ser lo que está dentro de CSMAC, ¿ok? En el CSMAC ya sabemos que tenemos en primer lugar a nuestro TCR. El TCR va a estar entrando en contacto con el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, porque estamos hablando que estamos en contacto con una célula presentadora de antígenos. También vamos a tener al resto del complejo TCR. Ya sabemos que tenemos a CD3, aquí tenemos a los dos CD3, son dos CD3. Y también vamos a tener a nuestro correceptor, que es CD4, o puede ser también CD8, ¿ok? CD8 o CD4. Y también tenemos a nuestras cadenas Z, aquí están, cadenas Z, o también llamadas CD247, ¿está bien? Todo eso es el complejo de TCR, pero también tenemos a las moléculas coestimuladoras. Las principales moléculas coestimuladoras dentro del CESMAC van a ser en primer lugar CD40L, CD40 y por otro lado CD28 en el caso del linfocito T y B71 y B72 que son las moléculas coestimuladoras de las APCs. Entonces, hasta este punto, eso es todo lo que se encuentra dentro del CSMAC. En la parte más periférica, vamos a tener a las integrinas. Vamos a encerrarlo aquí. Todo esto va a ser PSMAC. Y aquí se encuentran las integrinas. Ya sabemos que es LFA1, que se une con ICAM1, y LFA2, que se une con LFA3. ¿Ok? Entonces, esos son solamente los componentes que hay en el PSMAC. Y por último, lo más alejado de la sinapsis inmunológica va a ser la región de SMAC. ¿Ok? De SMAC, que solamente va a tener a la fosfatasa CD45. ¿Está bien? Entonces, así es como lo podemos dividir a toda la sinapsis inmunológica. Y precisamente es toda esta unión que se tiene que realizar para que se genere la activación del linfocito T. Ahora bien, existe una teoría que es la teoría de las tres señales de activación. Esta teoría de las tres señales de activación dice que se necesitan tres cosas para que un linfocito T se active. Lo primero que se va a necesitar es ahí está. Lo primero que se va a necesitar es que haya una unión TCR con el complejo mayor de histocompatibilidad de alta afinidad. Esto quiere decir que la APC le va a estar mostrando un antígeno y este antígeno lo va a reconocer el TCR junto con su complejo de TCR, es decir, los CD3 y también las cadenas Z, que ya sabemos que tienen todos ellos sus dominios ITAM. De hecho, aquí podemos ver cómo están fosforilados los dominios ITAM, como les había comentado. Entonces, eso es la primera señal. Lo primero que va a activar al linfocito T. De hecho, el objetivo de activar al linfocito T va a ser la activación de estos tres factores de transcripción. Igual es pregunta de examen. Son tres factores que se necesitan, tres factores de transcripción que se necesitan para activar al linfocito T. ¿Ok? Estos tres factores de transcripción van a generar el inicio de la proliferación del linfocito T, así como la activación y secreción de citocinas que vamos a ver más adelante. Pero entonces es el factor de transcripción AP1 en primer lugar, luego el factor de transcripción NFAT y por último el factor de transcripción NF-κB. Todos estos factores de transcripción eligen, o bueno, un factor de transcripción, no sé si conozcan el término, pero el factor de transcripción es una molécula que ayuda a escoger qué gen se va a transcribir. Entonces, estos tres factores de transcripción a fuerzas se necesitan para la transcripción del gen de la interleucina 2. Y la interleucina 2 es aquel que nos ayuda para la proliferación de los linfocitos T. Entonces, bueno,
Nos habíamos quedado con esto, ¿no? La primera señal de activación va a ser la unión del TCR con el MHC. La segunda señal va a ser la coestimulación, ¿ok? Siendo que cronológicamente primero aparece esta molécula llamada CD40L, es decir, como consecuencia de la unión del TCR con el MHC, se genera la expresión del CD40L. Y el CD40L va a actuar con su receptor. El CD40 es el receptor. Y va a estar en la APC, ¿ok? Entonces, esto va a generar una coestimulación, así como también tenemos a la molécula CD28 que va a estar uniéndose con las moléculas coestimuladoras llamadas B71 y B72, o CD80 y CD86 respectivamente. Entonces, en pocas palabras, esto que estoy encerrando van a ser las moléculas necesarias para la coestimulación. Sin la coestimulación no se puede activar el linfocito T. Entonces, a fuerzas es necesario que se tenga esta segunda señal. Ahora bien, también tenemos por último la tercera señal. La tercera señal van a ser las citocinas, ¿ok? Las citocinas, siendo la principal y la mayor o la más importante, la interleucina 2, que es la que ayuda a la proliferación. Y ya sabemos que para que se genere la interleucina 2 se necesitan tres factores de transcripción, AP1, NFAT y NF-kappa B. ¿Ok? Entonces, todo esto se hace precisamente para que se produzca la interleucina 2. Entonces, aquí tenemos la interleucina 2 que tiene un efecto autócrino. ¿Esto qué quiere decir? La misma célula la genera y hace que el mismo linfocito comience a replicarse, ¿ok? Y tenga proliferación. Y también tenemos otras citocinas que son estas. Estas las puse ahí precisamente con el objetivo de que vieran que hay, bueno, dependiendo de las citocinas que produzca las APCs, es el tipo de respuesta que tendremos. Si generan sobre todo interleucina 12, se genera un perfil TH1. Si se genera sobre todo interleucina 4, se genera un perfil TH2. Si se genera sobre todo interleucina 6, se genera un perfil TH17. Entonces, las citocinas son súper necesarias para que el linfocito T se termine de activar. Y entonces vamos a hablar un poquito más de esto. Sobre todo, cómo es que se produce la activación para que se generen estos tres factores de transcripción en el núcleo, ¿ok? Entonces, bueno, ya quedamos hasta aquí. Son tres señales. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? ¿O todo está bien ahorita de esto? Todo está bien. Bueno, pues, va. Miren, tenemos ahora, eso es un resumen simplemente, las moléculas que son coestimuladoras y las moléculas que son coinhibidoras. Por excelencia, de parte de la APC, tenemos las dos moléculas que son B71 y B72, o CD80 y CD86. Y por parte del linfocito T tenemos a la molécula CD28, ¿ok? Que precisamente es la segunda señal de activación. Pero de las moléculas coinhibidoras, tenemos precisamente, bueno, del APC siguen siendo las mismas, pero el linfocito T expresa las moléculas coinhibidoras por excelencia, que igual son muy preguntables, son CTLA4. CTLA4 es aquella molécula que se presenta hasta el final de la respuesta inmunológica. ¿Por qué? Precisamente porque es el linfocito T dando a entender que hasta ahí va a activarse y que ya no se va a activar más y que por lo tanto va a entrar en apoptosis. ¿Está bien? Entonces, la principal molécula coinhibidora, CTLA4. Ahora bien, vamos a hablar un poquito acerca de qué es lo que sucede, de cómo se activa el linfocito T una vez que se generan las tres señales de activación, ¿ok? Entonces, todo esto es asumiendo que sí se dieron, empezamos aquí arribita, las tres señales de activación. Si sí se dieron, entonces van a generarse una cascada de activación, es decir, una serie de sucesos moleculares que van a generar que se activen los genes de la interleucina 2. Cascada de activación. Esta cascada de activación va a generar muchísimos cambios dentro del linfocito T. Entre ellos, los más importantes están aquí numerados. Sobre todo, va a ser que los linfocitos T van a pasar, aquí está, van a pasar de linfocitos T vírgenes a linfocitos T que sean efectores, es decir, aquellos que puedan generar
la respuesta inmunitaria, efectores. Y eventualmente esos linfocitos T efectores generen linfocitos T memoria. Ese es uno de los objetivos con la activación del linfocito T. La segunda es que se expresen proteínas antiapoptósicas, ¿ok? Van a ser BCL2 y BCL-XL. Son las dos principales que van a prevenir la apoptosis, ¿ok? Y se van a expresar sobre todo al inicio. Siendo que, como les había dicho antes, aquí un paréntesis, si tenemos aquí la molécula coinhibidora que es CTLA4, al final, esta molécula hace que se dejen de expresar estas moléculas, entonces se produce la apoptosis. Es decir, la falta de estas dos moléculas hace que la célula entre en apoptosis. ¿Está bien? Pero bueno, otro efecto que tiene la activación del linfocito T precisamente va a ser el incremento de ciclinas e inhibidores del ciclo celular. ¿Esto qué quiere decir? Son moléculas que se requieren para que aumente la proliferación celular. Es decir, van a estar en constante división celular, aumento de la proliferación. Esto es un efecto también junto con la expresión del gen de la interleucina 2, que les digo que la interleucina 2 también ayuda mucho a la replicación. Y sobre todo, así súper importante, son estos tres factores de transcripción, AP1, NFAR y NF-κB. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de cómo es que se dan todos estos cambios y la verdad es que esa es la parte como más tediosa del tema, sobre todo porque es muy rara y muy compleja y tiene muchas moléculas con nombres muy raros. Entonces vamos a comenzar con lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Ya sabemos que tenemos aquí las tres señales de activación. Estas tres señales son aquellas que van a ser suficientes para activar al linfocito. Entonces se genera aquí la interacción con el TCR. Y entonces, ¿qué es lo que pasa dentro de la célula? Por primera vez aparece una molécula que está aquí pegadita, es esta, se llama LCK. La molécula LCK va a llegar y se va a pegar al correceptor, ya sea CD4 o CD8. Entonces va a llegar la molécula LCK. ¿Qué es lo que va a hacer? LSK va a hacer la fosforilación, vamos a poner aquí fosforilación, de los dominios ITAM. Fosforilación de los 10 ITAM, porque habíamos quedado que eran 10, de los 10 ITAM. Ahora bien, estos 10 ITAM se van a fosforilar, siendo que hay 3 en los CD247, o mejor dicho, cadena Z, y hay 2 en cada CD3. ¿Ok? Entonces, ¿quién los fosforila? Respuesta es la molécula LSK. Fosforilar simplemente quiere decir que les pega un grupo fosfato. Aquí, grupo fosfato, grupo fosfato. De hecho, la gran mayoría de los cambios que se hacen dentro del linfocito T van a ser por la adición de un grupo fosfato. Entonces, LSK va a pegar grupos fosfato a las cadenas Z y a los CD3. Como resultado, tenemos a los grupos ITAM fosforilados, como los estamos viendo aquí. Tenemos los grupos fosfatos ahí pegados. Los 10 ITAM están fosforilados. Y eso genera una señal. Es algo atractivo cuando están todos fosforilados porque hace que llegue una molécula llamada SAP70, ¿ok? SAP70 solamente llega y se pega, ¿ok? No hace nada más. Solamente es como que la SAP70 se ve atraída por los ITAM que están fosforilados, pero no hace más. Solamente se pega. ¿Ok? El siguiente paso es que esta molécula llamada SAP70 va a fosforilar, produce fosforilación a otra molécula llamada LAT, ¿ok? LAT va a sufrir fosforilación, ¿por quién? Por SAP70. Entonces aquí tenemos muchos grupos fosfato, les empieza a pegar muchos grupos fosfato, ¿ok? Ahora bien, ¿qué dice? Yo no quiero esto, esperen. Ahí está. Entonces, como resultado, se pega mucho de... Ahí está, ya, lo había quitado. Como les estaba diciendo, se genera una fosforilación de la molécula LAT y precisamente esto hace que LAT esté toda fosforilada, como lo podemos ver acá. Ahora bien, LAT fosforilada va a llamar a dos moléculas. Por un lado, va a llamar a una proteína llamada GRB2 y por otro, va a llamar a una proteína llamada PLC gamma, ¿ok? Y cada una de ellas va a generar una acción distinta.
pero de eso vamos a hablar un poquito más ahorita. Entonces llegaron estas dos moléculas. ¿No se me han perdido hasta ahorita? ¿Todo bien? Bueno, si no, ahorita me avisan. O para repetirlo, pues. Pero bueno, entonces nos quedamos precisamente en que LAT va a llamar a estas dos moléculas. En primer lugar a GRB2 y en segundo lugar a PLC gamma, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poquito de PLC gamma, ¿ok? PLC gamma va a generar un efecto sobre una molécula lipídica que está en la membrana celular que se llama fosfatidil inositol, bi-inositol. No, fosfatidil inositol bifosfato se llama. Fosfatidil inositol bifosfato o abreviado como PIP2, ¿ok? Y al PIP2 lo va a dividir en dos lípidos igual. Estos dos lípidos se van a llamar fosfatidil inositol trifosfato y diacilglicerol o DAC, ¿ok? Entonces, hasta este punto, o sea, hemos explicado todo esto para llegar a estas tres moléculas, ¿ok? Porque son tres vías. No sé si alcanzan a ver aquí, pero tenemos tres vías. La vía de GRB2, que es la primera vía, y esta vía de GRB2 eventualmente nos va a llevar a la producción del primer factor de transcripción, que es AP1. En segundo lugar, tenemos la vía de DAC o diacilglicerol. Esta vía de DAC nos va a llevar eventualmente a la formación del factor de transcripción NF-κB. Y en tercer lugar tenemos la vía del fosfatidilinositol trifosfato, que nos va a llevar eventualmente a la formación de el factor de transcripción NFAT. Y ya sabemos que la generación o la unión de estos tres factores de transcripción nos van a dar como resultado la formación, o bueno, la activación del gen de la interleucina 2. Por eso es necesario e importante. Y esa es la cascada. Entonces, sí vamos a estudiar las tres vías precisamente para saber qué es lo que pasa con cada una de ellas y que podamos saber todos los cambios que ocurren, sobre todo porque también es preguntable el proceso con cuestiones de exámenes, pues. Entonces, tenemos la primera vía. La primera vía nos va a hablar acerca de cómo se genera el AP1, el factor de transcripción AP1. Entonces, AP1 va a comenzar aquí, con la molécula GRB2, ¿ok? Entonces, voy a tratar de explicarlo así de que lo mejor posible. Si se pierden, me dicen. GRB2 va a llamar a dos moléculas, ¿está bien? Primero, va a llamar a una molécula llamada SOS o SOS, ¿ok? SOS va a ser aquella encargada de pegar un fosfato a una molécula que se llama RAS-GDP. Aquí tenemos RAS-GDP. Y le va a pegar un fosfato, siendo que en vez de ser, bueno, el producto de que le pegue un fosfato va a ser RAS-GTP. ¿Está bien? Entonces, esta vía de la RAS, bueno, esta molécula RAS-GTP va a generar otras moléculas que se activen y que de hecho van como, por ejemplo, activa una molécula y le pega un fosfato y esta molécula le pega un fosfato a otra molécula y así. O sea, se van pegando muchos fosfatos en muchas moléculas, pero pues precisamente no siento que sea muy didáctico. Ahorita se los muestro cómo es el proceso. Pero esta vía donde se van pegando fosfatos se le llama vía de las MAP sinasas, ¿ok? Precisamente es que van pegando fosfatos uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, siendo que eventualmente llegan hasta el núcleo y entonces esta molécula va a activar un gen que va a ser, ay, esperen, ahí está, va a activar el gen FOS, ¿ok? Vamos a poner aquí gen FOS. El gen FOS cuando está activado va a dar un producto o una proteína llamada FOS, ¿ok? FOS. Y va a ser una proteína que la vamos a dibujar así, ¿ok? FOS. Ahora bien, hasta ahí llegó como que esa parte de la vía de GRB2. Pero GRB2 también llama a otra molécula llamada VAP. Aquí lo vamos a dibujar. VAP, ¿ok? La molécula VAP va a generar un efecto idéntico que es pegar un grupo fosfato en una molécula llamada RAS-GDP, que es la misma pues, RAS-GDP, y lo va a convertir en RAS-GTP, ¿ok?
Entonces, este RAS-GTP va a activar una enzima llamada JNK. Y JNK va a activar a otra enzima llamada JUN, ¿ok? JUN. JUN va a estar dentro del núcleo y va a tener igual forma como de una bolita, ¿ok? Entonces, esto es como la parte final de la vía, que precisamente es que tenemos una molécula llamada JUN y una molécula llamada FOS, y ambas están dentro del núcleo. Entonces, la unión de FOS, aquí vamos a dibujarlo, FOS con JUN, aquí está la otra bolita. Cuando se unen estas dos proteínas, van a generar al factor de transcripción que va a ser AP1, ¿ok? Entonces, es la unión de esas dos moléculas lo que genera el primer factor de transcripción necesario para la interleucina 2. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahorita de esto? Bueno, lo vamos a repetir en la siguiente imagen. Prácticamente aquí es exactamente lo mismo que les estoy diciendo. Tenemos a la molécula, nos quedamos aquí, GRB2. GRB2 va a llamar a la proteína SOS. La proteína SOS va a producir la fosforilación de la molécula RAS-GDP en una molécula RAS-GTP, y la RAS-GTP va a comenzar con la vía de las MAP sinasas, o bueno, aquí en la imagen le llama cascada de sinasa MAP. Y todo esto, o sea, todos estos cambios eventualmente van a llevar a la producción de lo que sería el FOS, la proteína FOS. Y FOS más JUN van a ser aquellos que formen al factor de transcripción AP1. ¿Está bien? En esta imagen pues se puede apreciar un poquito más cómo es que sucede todo esto. Prácticamente podemos observar, bueno, que no tengan tiempo vean esta imagen, pero se observa cómo tenemos la proteína FOS que se pega con la proteína JUN, y la proteína JUN junto con la proteína FOS, o sea, ambas tienen que estar pegadas, se genera entonces el AP1, el primer factor de transcripción. ¿Está bien? Entonces, esa es como que la primera vía. Luego tenemos la segunda vía, que es la segunda vía, la vía del NFAT, ¿ok? La vía del NFAT va a comenzar con el fosfatidilinositol trifosfato, ¿ok? Entonces vamos a explicar igual qué cambios ocurren, pues para que pase todo esto, ¿no? Entonces, el fosfatidilinositol trifosfato va a viajar hasta el retículo endoplásmico. Aquí tenemos al retículo endoplásmico. Y en el retículo endoplásmico va a haber un receptor. Este receptor va a estar justamente aquí. El receptor se va a unir con PIP3. Aquí lo tenemos. Ahora bien, la interacción de este receptor con PIP3 va a generar la salida de calcio, ¿ok? Entonces va a salirse mucho calcio. Algo pues que deben de saber en este momento es precisamente que el retículo endoplásmico, sobre todo el retículo endoplásmico liso, es un gran almacén de calcio. Ahí se almacena todo el calcio que hay dentro de la célula. Entonces, con PIP3 sale todo el calcio del retículo endoplásmico liso. ¿Está bien? Entonces, como resultado, todo el citosol se comienza a llenar de calcio. Y eso es precisamente lo que se busca, que todo el citosol se llene de calcio. ¿Está bien? Ahora bien, todos estos cambios conformacionales de que se sale el calcio del retículo endoplásmico activan a un receptor. Este receptor lo vamos a dibujar aquí. El receptor está en el retículo endoplásmico y se llama STIM1. STIM1. Este receptor, una vez que está activado, envía señales a la membrana celular. Entonces vamos a dibujar aquí una flechita que llega hasta la membrana celular. Y aquí, en la membrana celular, activa a un canal. Este canal se llama CRAC. Vamos a verlo aquí. CRAC. El canal CRAC va a permitir la entrada de más moléculas de calcio. Todo el calcio que se encuentra fuera de la célula va a pasar por medio del canal CRAC, siendo que, pues, no solamente sale el calcio del retículo endoplásmico, sino que también entra de afuera, ¿ok? Como resultado tenemos mucho calcio en el citosol.
¿Y por qué necesitamos tanto calcio? Pues bueno, precisamente para lo siguiente. Cuando nosotros tenemos calcio dentro de nuestra célula, vamos a dibujarlo aquí, tenemos calcio. El calcio se va a unir a una molécula llamada calmodulina. ¿Ok? Es necesario que se forme este complejo, calmodulina. La unión del calcio con calmodulina va a llamar a otra molécula más grande, llamada calreticulina. Calreticulina. Ahora bien, la calreticulina es una, vamos a ponerlo aquí, es una fosfatasa. ¿Qué hacen las fosfatasas? Quitan grupos fosfatos y por eso es una de las más preguntadas, la calreticulina, ¿qué acción tiene? Es una fosfatasa. ¿Y qué es lo que va a hacer? Precisamente va a ir pasando por aquí el factor de transcripción llamado NFAT. Pero NFAT va a estar inactivo. ¿Por qué va a estar inactivo? Porque tiene un grupo fosfato pegado aquí. Para que esté activo le tenemos que quitar ese grupo fosfato. Entonces, NFAT inactivo va a pasar por la calreticulina y como es una fosfatasa, la calreticulina pues le va a quitar ese fosfato. Como resultado, tenemos NFAT ya sin fosfato y esto quiere decir que NFAT va a estar activo. El NFAT que está activo va a translocarse dentro del núcleo y pues se va a encontrar ahora sí aquí adentro, NFAT. Muy bien. Entonces ahí tenemos la segunda vía que es necesaria para el segundo factor de transcripción, NFAT. ¿Es bien? Y tenemos la imagen que es precisamente para expresar lo mismo que les acabo de comentar. Vamos a hacer un repaso. Aquí tenemos a la molécula IP3 que precisamente viene del IP2. O bueno, yo se los había puesto como PIP2 y PIP3. Pero bueno, es lo mismo. O sea, PIP3 va a viajar y va a acercarse a un receptor que se encuentra en el retículo endoplásmico. Dentro del retículo endoplásmico va a salir todo el calcio citosólico. Todas estas moléculas de calcio van a salir al citosol. Y aquí tenemos al receptor llamado STIM1. Este STIM1 va a generar un cambio en otro receptor llamado CRAC. El receptor CRAC va a generar la entrada de todo el calcio extracelular, haciendo que aumente incluso más el calcio. ¿Está bien? Entonces todo esto genera mucho calcio. Y aquí tenemos lo que sería el resultado final. Tenemos iones calcio unidos a una calmodulina y la calmodulina se une a una calreticulina y la calreticulina es la fosfatasa, ¿ok? La fosfatasa, calcineurina, la calcineurina va a quitar el fosfato que está en NFAT para que haya un NFAT pero sin fosfato y el NFAT sin fosfato va a ser uno activo. ¿Está bien? Bueno, ahora nos hace falta el último factor de transcripción, la última vía. Prácticamente tenemos, bueno, el NF-κB se genera a partir del diacilglicerol, que lo teníamos aquí precisamente. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después de que haya diacilglicerol? Se va a llamar a una molécula más grande, diacilglicerol llama a otra, llamada PKC. Algunos le llaman PKC-teta, ¿ok? Pero PKC-teta va a llamar, o bueno, va a activar a una molécula que le vamos a conocer como IKB sinasa. Entonces, IKB sinasa va a pegar un grupo fosfato en una molécula que vamos a, bueno, es un complejo, a ver, vamos a explicarlo de la siguiente forma. Tenemos un cuadradito que va a ser IKB. IKB, vamos a verlo como un prisionero. Prácticamente IKB va a tener de prisionero al factor de transcripción NF-κB. Aquí abajito va a estar. NF-κB. En otras palabras, mientras IKB no esté fosforilado, no va a dejar ir al factor de transcripción. Entonces, por eso necesitamos a la IKB sinasa. Entonces, IKB va a agarrar y va a pasar por la sinasa y se va a generar ahora sí a IKB, pero con un grupo fosfato. Y cuando tiene el grupo fosfato, entonces el factor de transcripción, que es NF-κB, va a quedar liberado.
¿ok? Entonces, cuando ocurre esto, NF-κB es translocado al núcleo, ¿ok? Y entonces ahora sí se encuentra adentro activado. Entonces, esa es la tercera vía. ¿Está bien? Es un poquito más sencilla. Y ya, como resultado final de todo esto, pues tenemos ahora sí a nuestros tres factores de transcripción. AP1, NFAT y NF-κB. Todos estos tres factores de transcripción actúan como un complejo molecular que se pega a una región del ADN. Esta región del ADN va a tener al gen de la interleucina 2 y eso va a permitir que el gen de la interleucina 2 sea transcribido. Va a ocurrir aquí la transcripción, ¿ok? Y esto como resultado va a hacer que el linfocito T pues comienza a producir mucha interleucina 2, ¿está bien? Ese es el resultado final. Cuando hay interleucina 2, entonces se amplifica la respuesta de activación, hay una mayor activación y precisamente todo esto culmina en todos los cambios que les habíamos dicho, que le había dicho supervivencia, ya, se me estaba yendo esto, supervivencia, proliferación y producción de más citocinas, ¿ok? Producción de citocinas. Entonces, todos estos cambios son necesarios precisamente para que el linfocito T siga con su proceso de activación. Y bueno, ya casi acabamos. Realmente vamos a acabar la clase hasta las 10 de la noche. Nos faltan como 12 minutos. Entonces ya. Hay algo llamado cinética de activación en la activación de los linfocitos T. Aquí es importante saber que los linfocitos T son súper dinámicos y no todo el tiempo cuentan con las mismas moléculas. Entonces, va a haber diferentes cambios conforme se pase de un estadio a otro. Entonces, nosotros estábamos hablando de la activación del linfocito T. Precisamente esta activación va a generar muchos cambios. Es decir, el linfocito T virgen va a cambiar su conformación a un linfocito T activado. El linfocito T activado eventualmente se va a convertir en un linfocito T efector. Para que se convierta en un linfocito T efector, debe de pasar por un proceso de diferenciación. La diferenciación va a hacer que el linfocito T efector tenga un perfil TH1, TH2, TH17, ¿ok? Entonces, todos estos perfiles van a ser necesarios porque cada uno de ellos va a producir un grupo de citocinas específicos para atacar un cierto tipo de microorganismos. Y eventualmente va a ocurrir la contención y la homeostasis, que va a predisponer precisamente a estos linfocitos T a la apoptosis. Entonces, como podemos ver en la imagen, hay diferentes estadios de vida en un linfocito T y conforme va pasando cada uno de estos estadios de vida, van cambiando las moléculas. Las moléculas no van a ser las mismas. Entonces, por ejemplo, tenemos estas moléculas que son las más importantes y las que sí o sí se tienen que aprender. Precisamente son CD69, que está solamente activo o está solamente expresado en la membrana durante los primeros estadios, es decir, está hasta que el linfocito T se activa. Luego tenemos al CD25 y al CD40L. Y por último tenemos al CTLA4, que el CTLA4 era la molécula coinhibidora, ¿no? Entonces vamos a explicar uno por uno cada una de estas moléculas para ya poder terminar el tema del día de hoy. Entonces, vamos a explicar una por una, ¿no? CD69, explicando primero esta molécula. CD69 va a ser la molécula necesaria para poder mantener al linfocito T dentro del ganglio linfático. Es decir, ¿cuál es su principal función? La retención en ganglio linfático. ¿Y por qué necesitamos retener a un linfocito T? Pues porque les había dicho que siempre está buscando a la molécula esfingosina 1-fosfato, es decir, siempre está queriendo irse. Entonces, cuando nosotros tenemos a CD69, el linfocito sí o sí se va a quedar dentro del ganglio linfático, por lo menos mientras se activa. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos al linfocito T virgen, que sabemos que el linfocito T virgen va a tener dos caminos. El primer camino, que es el que casi siempre ocurre, es la falta de reconocimiento del antígeno. ¿Esto qué quiere decir? Tiene su receptor para esfingosina 1-fosfato y tiene su receptor para las quimiosinas CSL19 y CSL21.
Estos dos receptores van a hacer que el linfocito entre al ganglio linfático, como podemos ver aquí, y se quede en la paracorteza, porque ahí es donde siempre está, y ahí es donde tiene más chance de encontrarse con una APC. Pero pues no va a encontrar nada, porque no reconoció nada, nada lo activó, no hay ningún antígeno que valga su pena para esperar ahí. Entonces, el linfocito T eventualmente se va y se sale, buscando a más esfingosina 1-fosfato, que ya sabemos que está en linfa y en sangre. Pero tenemos el otro escenario. El otro escenario es cuando el linfocito T sí tiene un reconocimiento de un antígeno y que haya una activación. Entonces, cuando sí lo activan, y ya sabemos que ocurren todos los cambios que les acabo de platicar, entonces comienza la expresión de una molécula llamada CD69. CD69 va a hacer que el linfocito T se quede dentro del ganglio linfático. Y de hecho, CD69 hace un efecto antagónico. Es un antagonista del receptor S1RP1, que es el de esfingosina 1-fosfato, y entonces el linfocito T prácticamente queda preso dentro del ganglio linfático. Y todo esto, o sea, todo esto está ocurriendo precisamente para que el linfocito tenga tiempo de activarse. Recordemos que la activación de los linfocitos demora muchísimo. Habíamos dicho que la inmunidad adaptativa demoraba hasta 2 semanas, entonces precisamente es que se quede ahí y también que le dé tiempo de que prolifere. La proliferación va a ocurrir dentro de los ganglios linfáticos. Es por eso que en procesos inflamatorios los ganglios linfáticos se inflaman y se pueden sentir incluso a la palpación, pues precisamente como están aumentados de tamaño. Entonces CD69 es la principal molécula para que se mantenga el linfocito ahí en el ganglio. ¿Está bien? Luego, bueno, me faltó aclarar que esto solamente va a ser durante el proceso de activación, o sea, solamente durante la activación. ¿Está bien? Hasta que ocurra la activación. Como lo habíamos visto en esta imagen, o sea, empieza en el linfocito T virgen que está en proceso de activación y termina hasta que el linfocito T esté completamente activado. ¿Bien? Ahora bien, en segundo lugar tenemos la molécula CD40L. CD40L vamos a tener que es una molécula coestimuladora y es la primera que va a aparecer en el linfocito T, ¿ok? Entonces tenemos que la célula dendrítica o APC va a expresar al receptor llamado CD40, pero el linfocito T va a expresar al ligando que es CD40L, ¿ok? Entonces esto nos va a ayudar, ¿por qué? Precisamente porque la unión de CD40 con CD40L, en primer lugar, van a producir la aparición de otras moléculas. ¿Cuáles? CD28 en el linfocito T y B71 y B72 en la APC, o sea, CD80 y CD86. Entonces, es a fuerzas necesario que exista esta molécula CD40 para que aparezcan el resto de las moléculas coestimuladoras y así pueda interactuar CD28 con B71 y B72 y entonces ocurra la segunda señal de activación. ¿Está bien? Entonces, esta molécula es súper importante para la coestimulación de la activación del linfocito T. En tercer lugar, tenemos... no. Ya, yo dije, pensé que me había equivocado, pero no. Es exactamente lo mismo que les había dicho, o sea, es el resumen. Tenemos la molécula CD40, CD40L, y esto va a permitir la expresión de las demás moléculas coestimuladoras, y así se generan las 3 señales de activación. Pero bueno, tenemos ahora la tercera molécula que es súper importante, CD25, o también conocida como interleucina 2 receptor alfa, ¿ok? Entonces, sabemos que para el linfocito T, la interleucina 2 es súper importante porque ayuda a la proliferación. Sin interleucina 2 no tenemos proliferación de linfocitos. Pero ahora tenemos que hablar del receptor de la interleucina 2, ya no de la interleucina, sino del receptor. Entonces, aquí tenemos un linfocito T virgen. En el linfocito T virgen tenemos a nuestro receptor de la interleucina 2, pero tiene solamente 2 subunidades, como les había dicho hace rato. Les había dicho que tenía la subunidad beta y la subunidad gamma. Y es súper característico que un linfocito T virgen tenga estas 2 subunidades. Pero cuando ocurre un proceso de activación, como lo estamos viendo aquí, hay una activación,
se expresa la molécula que hace falta, ¿ok? Y la molécula que hace falta en el linfocito T activado precisamente va a ser esta, la subunidad alfa, o también conocida como CD25, o también conocida como interleucina 2R alfa, ¿ok? Entonces, el receptor no es completamente funcional a menos de que tenga las tres subunidades. A fuercitas tiene que tener las tres partes, la parte alfa, la parte beta y la parte gamma, que cada una tiene su propia denominación, ¿ok? Pero entonces prácticamente aquí lo único que importa es saber que lo único que se añade es la parte de arribita, CD25. Y de esta forma el linfocito es capaz de responder a la interleucina 2. Entonces aquí arribita llegaría la interleucina 2 y esto generaría la proliferación clonal, ¿ok? La que hemos estado hablando, que es precisamente el aumento de los clones de una sola especificidad, ¿ok? Y por último, ya esto es hasta el final de la respuesta inmunitaria, tenemos CTLA4, que es la única molécula coinhibidora, ¿ok? Y lo va a expresar el linfocito T, ¿ok? Entonces, tenemos aquí que hasta el final de la respuesta, cuando ya se acabó la respuesta inflamatoria, ya no hay más que defender, el linfocito T solito comienza a expresar ACTLA4, que va a interactuar exactamente con las moléculas coestimuladoras que teníamos hace rato, B7-1 y B7-2. Entonces, la estimulación de bueno, la unión de estas moléculas va a generar una señal de apoptosis, ¿ok? Entonces, así es como al final de la respuesta inmunitaria, casi todos los linfocitos T que estaban activados ahora se encuentran anérgicos, ¿ok? Anérgico quiere decir que tiene falta de respuesta a algo. Entonces, aquí tenemos la falta de respuesta. Y todos esos linfocitos no van a responder como eran antes y van a comenzar a morir uno tras otro. Y esta molécula se va a expresar hasta el final de la respuesta inflamatoria. ¿Está bien? Entonces ya para terminar como resumen, tenemos esto, o sea, precisamente la cinética de activación, cómo van cambiando las moléculas. Entonces vamos a comenzar con la molécula CD69, que produce la retención en los linfonodos. Cuando tenemos un linfocito T virgen, no nos interesa tener CD69 porque ni siquiera está activado y no nos interesa que se quede mucho tiempo en el ganglio linfático. Entonces, no tiene CD69, pero el linfocito virgen sí tiene mucho receptor para esfingosina 1, que es el que lo lleva fuera del ganglio linfático y lo mantiene en la recirculación. ¿Está bien? Pero un linfocito T en proceso de activación sí va a tener mucho CD69, precisamente para que se quede ahí a proliferar y a activarse. Y el linfocito, bueno, al final, el linfocito T efector, es decir, aquel que ya se tiene que ir a la periferia para defender a nuestro cuerpo, va a bajar el CD69, precisamente porque ya no le interesa más quedarse dentro del ganglio linfático. Entonces va cambiando conforme el ciclo de vida. Ahora, con la segunda molécula, el receptor para la esfingosina 1-fosfato, es el que le permite recircular entre la sangre y la linfa y pasar por todos los ganglios linfáticos de nuestro cuerpo. Un linfocito T virgen que está buscando activarse siempre va a tener este receptor activado al tope, precisamente porque lo que le interesa es recorrer la mayor parte del cuerpo y encontrarse con un antígeno. Pero cuando se encuentra en proceso de activación, baja su cantidad y esto hace precisamente que se quede estancado en el ganglio linfático junto con la molécula CD69. Y bien, un linfocito T efector va a producir el aumento de nueva cuenta de este receptor para que salga a la sangre y eventualmente se encuentre con el sitio de inflamación. ¿Está bien? Luego tenemos la tercera molécula, que es CCR7, que es precisamente el que produce la atracción a las quimiosinas CCL19 y CCL21. Y funciona de forma exactamente, bueno, un poquito, vamos a decirlo, iba a decir de forma igual a pero no. Miren, veamos que cuando un linfocito T está virgen, lo va a expresar precisamente para que sea atraído a la paracorteza del ganglio linfático, pero cuando se encuentra en activación no va a perder este receptor, de hecho lo va a mantener precisamente para tenerlo incluso más tiempo en la paracorteza, teniendo una acción sinérgica con el CD69.
Y ya hasta el final, cuando se encuentre como un linfocito T efector, baja su producción, baja esta expresión del receptor para precisamente salirse del ganglio linfático. ¿Está bien? Luego tenemos al CD25, que es la subunidad alfa del receptor de la interleucina 2. Un linfocito T virgen no requiere de lo que sería este receptor. Entonces no lo va a tener, ¿ok? Porque precisamente no hay interleucina 2. Pero cuando se encuentra en proceso de activación y ya sabemos que pasan los 3 factores de transcripción, hay mucha interleucina 2 y por lo tanto hay mucho CD25. En cambio, un linfocito T efector que ya se encuentra proliferado, ya tiene a sus miles de clones y ya tienen que salir, entonces ya vuelve a bajar su expresión del CD25 porque ya no le interesa proliferar. Ya proliferó, ahora lo único que queda es salir a la periferia y combatir contra el sitio de inflamación. Luego tenemos selectinas e integrinas. Las selectinas y las integrinas van a ser importantísimas para que viajen al sitio de inflamación. Los linfocitos T vírgenes van a tener muy pocas selectinas e integrinas, precisamente porque no les interesa llegar al tejido periférico. Ellos necesitan activarse a fuerzas en un ganglio linfático. Entonces no tienen. Tampoco cuando se encuentran en proceso de activación. Pero un linfocito T efector ya bien diferenciado en perfiles es capaz de salir a la periferia y encontrarse en un vaso sanguíneo de un sitio inflamado y sale, ¿ok? Se queda pegado al endotelio precisamente por estas selectinas e integrinas. Y ya por último, el CTLA4. El CTLA4 es la molécula que apaga la respuesta inmunitaria. Es la única molécula coinhibidora que está bien descrita en la respuesta inflamatoria. Un linfocito T virgen no tiene estas moléculas. Tampoco uno en proceso de activación, porque en este momento no les interesa desactivarse, más bien al contrario, buscan activarse. Ahora bien, un linfocito T efector pues no va a tener en un principio, pero al final, cuando ya haya pasado y acabado la respuesta inflamatoria, ahora sí va a aumentar la expresión de esta molécula para que se acabe la respuesta inmunitaria. Y ahora sí, el linfocito T puede entrar en apoptosis. ¿Está bien? Entonces, pues ya, hasta aquí la vamos a dejar. No sé si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver o si quieren que les repita algo. No sé si todo quedó claro. Igual les comparto el video, pero no sé, ustedes díganme. No, todo quedó claro. Muy bien, perfecto. Está bien. ¿Y los demás? ¿Todo bien? Todo bien.